Gustavo Burguera, actual legislador porteño, integrante de la Fundación Alameda, y conformando también ahora junto a varios compañeros, el legislador Pablo Vergel, que está por acá también, el espacio bien común. Bueno, gracias por la invitación, me parece muy bueno el debate, me parece muy bueno que empecemos a asumir riesgos, como decía Martín. Y asumir riesgos significa interpretar banderas históricas del campo popular en clave de 2014. Por ejemplo, para darles un ejemplo a nivel nacional, ustedes, todos estamos a favor, obviamente, de una reforma agraria, una redistribución de la tierra. Es un escándalo lo que está ocurriendo con el tema de la chocalización completamente del campo, cómo se están expulsando pueblos que después van a vivir asentamientos a grandes ciudades. Si cualquiera de nosotros levanta la voz y dice reforma, y no ni termina de decir reforma agraria, ya vienen todos los multimedios, nos mandan por todos lados, ¿correcto? Ahora, ¿quién va a cuestionar, por ejemplo, que se incauten los bienes, ¿sí?, que se utilizan para el narcotráfico? ¿Quién cuestionaría una medida de este tipo que está en el Código Penal, que en una ley como por ejemplo la que existe en Italia, que consagró el Manipulite, que la ley Pío La Torre lo dice taxativamente? ¿Saben cuántas pistas clandestinas de aterrizaje hay en el país? 4.000. ¿Saben dónde están? En campos privados. Si se aplicara la ley de Italia, o simplemente el Código Penal, que dice que le da la atribución de incautar a referéndum de la sentencia judicial definitiva los bienes usados por un delito, esto significaría en la práctica que se acóbilen jueces con pelotas o con ovarios, ¿sí?, y hubiera una movilización popular, se podrían repartir perfectamente 4.000 campos. 4.000 campos de muchas hectáreas, ¿eh? No estamos hablando de campito chiquito. Estamos hablando de terratenientes muy importantes que en el litoral, en Salta, en Jujuy. Piensen en la escala de la ciudad. Tienen no menos de 3.000 talleres clandestinos, manejados por negocios inmobiliarios, por patronales y marcas enclavistas. Las propias marcas garpan esos locales y ponen como testaferro a un ciudadano extranjero para que explote a sus conciudadanos, ¿sí?, y para que asuma riesgo penal por si hay un allanamiento. Esto ya lo hemos descubierto, lo hemos probado, la gente lo pudo ver por televisión, caso Chiqui, caso Kosciusko, ¿sí?, donde había talleristas que manejaban 3, 4, 5, 6 propiedades que en realidad no manejan ellos, en realidad se había alquilado la propia marca a nombre de ellos, ¿sí?, previendo por si en algún momento saltaba la térmica. Imaginen ustedes esa escala de los prostíbulos, o sea, lugares de explotación sexual por cuenta ajena, algo prohibido por la ley Palacio desde 1936, Ley Internacional contra la Trata, es justamente en homenaje a la ley Palacio. 1.257 perfectamente localizados y judicializados, cerrados menos del 1%, ¿sí? Muchos en esta zona, muchos alrededor del Hospital Garrahan. ¿Cuánta gente pobre viene a traer a sus hijos al hospital desde el interior, ¿sí?, y tiene que dormir en la calle, y tiene que dormir en la puerta de un hospital? Digo, a ver, si nosotros empezamos a ver en clave mafia, en clave delito, algunas banderas populares, por ejemplo, las 370.000 viviendas ociosas que hay en la capital. Junto con Facundo presentamos un proyecto, y con Pablo, para regular las viviendas ociosas. Algo obvio, que ocurre hasta en los países capitalistas, digamos, más recalcitrantes, caso de Nueva York, ¿sí? En la ciudad de Nueva York se regulan las viviendas ociosas. Si vos tenés viviendas ociosas, pagás un impuesto adicional para el fondo de vivienda. Lo mismo en Holanda, lo mismo en Dinamarca, lo mismo en Noruega. Acá hay 370.000 viviendas al pedo con medio millón de personas que tienen problemas habitacionales. Es una locura. Pero con el agravante de que un organismo reconocido por todos los capitalistas como el organismo, el GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional, al cual la Argentina adhirió y del cual forman parte 160 países que se comprometieron en 23 puntos a luchar contra el lavado de dinero. Ustedes saben que hubo un conflicto con el GAFI en el 2011 porque acá había un festival de lavado de dinero en los últimos 30 años. Condenados por lavado de dinero hay dos, un carnicero cordobés
y 4 mexicanos que traían 400.000 dólares de trucho. Obviamente es ideal para lavar lo que quieran, contrabando, falopa, trabajo esclavo, robo del Estado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, y el Gafi había puesto el acento particular sobre el boom inmobiliario. ¿De dónde salieron las 370? No digo las de todas, obviamente. Debe haber alguno que heredó y ahorró y trabajó. Vamos a creer el cuentito infantil que plantea de alguna manera el capítulo de acumulación primitiva de capital. Pero la mayoría, digamos, del boom inmobiliario de los últimos años, si acá hubiera una ley Pío de la Torre comunitaria, ni siquiera se regula la vivienda ociosa. Va a incautación y a reutilización social. Estoy hablando en clave de delito, en la clave que le gusta hablar a Mauricio Macri. En la clave que le gusta hablar a estos liberales que dicen la seguridad, y los principales responsables de la inseguridad es el crimen organizado con el cual ellos conviven y de los cuales ellos son socios. Nosotros tenemos 2 causas contra Macri, en las cuales somos querellantes. Una es la causa Martín por el financiamiento de la campaña del 2011, donde hay mail cruzado de una banda de proxenetas y de tratantes que tiene relación con el cartel de los Zetas. Además, somos los que publicamos una foto de Macri adentro de un prostíbulo en Cancún, con su amigo Gabriel Conde, que había estado en Cana, ¿sí? Y que se fue prófugo de la justicia. Y esos tipos se escribían con Río, de la Comuna 7, y antes fue director de la Agencia de Gobierno Comunal, ¿sí? Concretamente para financiar la campaña. Y ahora, en la última campaña, otro procesado por trata de personas, que metió en cana al juez hijo, que se llama Morales Comini, la propia Lidia Saya, hoy defensora del pueblo, en una escucha judicial, lo llama por teléfono de parte de Michetti, lo invita a sumarse al PRO, con el detalle de que el día anterior ese tipo se había comido una inspección del gobierno de la ciudad. O sea, secuencia: te inspecciono y te aprieto, te llamo de la legislatura y te convoco y te sacamos guita para la campaña. Es un escándalo de proporciones gigantescas que, sin embargo, obviamente tomaron algunos medios, algunos otros medios no, muy obviamente interesados en ocultar de alguna manera la esencia del macrismo. En medio de la campaña del barrio Papa Francisco, mientras trataban de demonizar a los trabajadores, de demonizar a los pobres, hicimos una denuncia también con Pablo, con Facundo, sobre las concesiones fraudulentas, ¿sí? Que fue un quilombo y que ahora va a haber allanamientos. Porque no lo pueden tapar, es tan obvio que están utilizando el espacio público para su propio negocio, contra Salguero, Modena, etc. Es tan obvio que obviamente van a tener que hacer aunque sea un como sí. Entonces, yo no creo que en este momento nosotros tengamos que asumir, y no es lo que dijo Martín. Martín dijo, a veces nos colocamos en situación como si estuviéramos a la defensiva, ¿sí? Pero yo no creo que en este momento se abre una oportunidad extraordinaria si somos inteligentes y si podemos leer la realidad y realmente tenemos vocación de poder, predicando con el ejemplo. Aclaro lo último y ahora después explico a qué me refiero. ¿Por qué? Porque el macrismo, digamos, ha llegado al límite de lo que podría ser la estética, ¿sí? De mostrar calle, de mostrar esto, mostrar el otro, pero concretamente trabajo digno no hay. Acceso al trabajo de los jóvenes no hay, concretamente, ni hablar de los que tienen 30 o 40 años y se quedan sin trabajo. Aumenta la precarización laboral, el acceso a la vivienda es imposible, no ya para la gente que está en emergencia habitacional, sino para cualquier laburante que tenga un sueldo de 10 lucas, ni siquiera puede comprar una vivienda. Esto es la verdad. La verdad es que el relato del macrismo se está cayendo, la verdad es que la inseguridad crece en todos lados y nosotros nos hemos tomado el trabajo de, por ejemplo, visibilizar una denuncia de 200 puntos narco en barrios de clase media y media alta, para romper el estigma de que el narcotráfico es un problema de los asentamientos. Bueno, y el fiscal federal Delgado demostró que esto era correcto. Efectivamente había un montón de buques narcos en Recoleta, en Almagro, en Belgrano, en Caballito, y esto generó obviamente mucha bronca entre los vecinos. Yo recuerdo cuando nosotros participamos en la primera asamblea, donde los vecinos estaban muy indignados, venían, porque habían matado a un taxista, y muchos compañeros del campo popular nos puteaban y decían, esto es una marcha de derecha, toda gente de derecha, porque obviamente los vecinos, con las cosas que le meten en la tele, los primeros que tienden a decir son las pavadas que la propia televisión le trata de meter en la cabeza. Entonces es un estigma del pobre, del extranjero, del
el que anda en moto con su motochorro, supuestamente, etcétera, etcétera. Bueno, con paciencia, ¿sí? Bancamos un montón de cosas y dijimos, bueno, a ver, ¿por qué no hacemos un mapa, vecinos, de todo lo que había matado mucha gente en el año 2011? Hacemos un mapa de todos los delitos que ustedes creen que hay acá en este barrio. Hagamos un mapa, cada uno debe conocer una partecita, ¿sí? Hagamos un mapa y por lo menos lo llevamos a todos los organismos judiciales, inspectivos, vemos. Bueno, no seguían puteando a las organizaciones que acompañaban históricamente a la Alameda. ¿Qué hacen con esos vecinos de derecha? Que esto y que otro, el mapa. Bueno, cuando se terminó de hacer el mapa, se encontraron 30 talleres clandestinos, 24 desarmaderos, creo que había como 25 prostíbulos, había varios delitos que se cometían siempre en la misma calle, en las mismas franjas horarias, o sea, lo que se dice técnicamente en la jerga mafiosa, zona liberada. Te la libera la cana, te manda un pibe que labura para la cana. Había tomas de tomas, que todos sabemos que existen, o una cosa son las tomas bucólicas y de necesidad que había en el 2001, pero en la capital federal hubo un proceso de tomas de tomas. ¿Toma de tomas qué significa? Que en una primera oleada la gente realmente necesitada tomó vivienda porque la necesitaba y no podía pagar un alquiler en el momento que se quebranta la compatibilidad, el 5 presidente, etc. Pero cuando se reactiva la economía y las organizaciones populares lo saben, el MOI y un montón de organizaciones más lo sufrieron, hubo toma de toma. ¿Toma de toma qué? Bandida que la propia policía maneja para arrancar a los que realmente necesitaban. A los tiros, ¿se entiende? Y armar nunca. Esto pasó en muchos barrios. En muchos barrios pasó, y sobre todo en barrios de clase media y media alta. Desalojo trucho, por decirlo de algún modo, al servicio de mafia y crimen organizado. Mafia y crimen organizado que obviamente auspicia tanto el oficialismo como este gobierno de la ciudad. Por eso es bastante importante. Ustedes saben que acá, por ejemplo, en Capital tenemos 10 cocinas de clorhidrato de cocaína, ¿sí? Con el 92% de pureza. Y tenemos un territorio liberado que no puede entrar nadie. Ninguna de nuestras organizaciones, ni entra la policía, entra solamente uno del gobierno nacional a cobrar. Y la gendarmería custodia. Esto ocurre acá, a menos de 10 kilómetros. A menos de 10 kilómetros. Entonces digo, tenemos que empezar a plantearnos concretamente o tratar de leer la realidad que está ocurriendo, donde la principal preocupación es la falta de empleo estable, la falta de empleo, la inseguridad que azota la mafia, y tenemos que romper también el estigma de toda esta politiquería barata que se armó, digamos, por ejemplo, la legislatura. Nosotros la legislatura es un error. Cobramos lo mismo que un gerente de una multinacional. ¿Quién dijo que los funcionarios tienen que cobrar 10 veces más que el público? El salario promedio son 5.000 pesos a nivel nacional, 10.000 pesos exagerando en la capital, 56.000 pesos con el legislador, es una locura. Bueno, cuando propusimos, empezamos a hacerlo en la práctica, pero cuando propusimos la ley de donar el sueldo este fin de semana, sale un articulito de La Nación, lo comparten 12.000 veces en Facebook, 700 veces en Twitter, tiene 1.500 comentarios y La Nación lo saca del portal y cierra los comentarios. Y sí, obvio, en una hora. Una hora de la gente, sí, vamos, vamos. Obvio. La Nación, no estoy hablando de página 12. Bien, 2.500 empleados en la legislatura. Le pago un asado al que un día encuentre 2.500 empleados en la legislatura. 1.200 empleados en la Defensoría del Pueblo. Le pago un asado que encuentre 500 de los 1.200. 500 a la misma hora, laburando, 8 horas. Entonces, muchachos, nosotros no podemos vivir de esa manera y no denunciarlo. Tenemos médicos, tenemos una prepaga. O sea, encima que nos dan para 56 lucas, tenemos una prepaga que tiene todos los empleados de la ciudad. A ver, hay hospitales públicos, hay una obra social de la ciudad, hay un banco ciudadano, paga por el Banco Galicia. O sea, el robo está ocurriendo en casa. Y la gente no te va a creer si vos no empezás por vos mismo. Francisco, y no estoy hablando de religión, nunca podría haber metido la mano adentro del guión del Banco Ambrosiano, donde lavan dinero, de tráfico de armas, de drogas, etcétera, etcétera, si él no hubiera demostrado que está dispuesto a servir. O sea, se fue a vivir una piecita al margen del Vaticano, en Santa Marta, le bajó el 70% el sueldo de los cardenales, morfa con los cocineros, los trata de igual a igual. Bueno, puso el cuerpo, concretamente. Digo, voy a fondo, empezó por mí. Bueno,
esto es lo que quieren en común. Y la foto es empezar por nosotros mismos. Porque si cuando llegamos a los cargos resulta que nos olvidamos toda la bandera, no, porque tengo que aportar para el partido. A ver, el partido se construye igual, chicos. En el 2011, cuando Cristina sacó 54%, la única piedra en el camino fueron los prostíbulos de Zaffaroni, denuncian la bandera. Porque la oposición, la verdad, no hizo nada, nada. Un desastre total, o con concepciones neoliberales, o con propagandismo abstracto. ¿Y saben qué? El kirchnerismo hizo muchas cosas buenas en los títulos. Hay títulos que son muy buenos, ¿sí? Por ejemplo, la estatización del TJP, que Aerolínea sea una línea de bandera, que Chicone sea expropiada. Hay un montón de títulos que, obviamente, nos parecen que son títulos románticos. El problema es que en un Estado mafioso, los títulos románticos se convierten en un cuento de Estado. Esto es lo que tienen que saber. O sea, cuando son chorros los que están habilitando, ¿sí? Por más que el título sea muy bueno, termina obviamente deformándose y convirtiéndose en su contrario. Entonces, ¿y esto qué hace? Le hace pensar a la gente que la salida es el neoliberalismo. No, lo que hay que batallar es que esos títulos efectivamente se desarrollen, pero se desarrollen como corresponde, no chorreando. Y lo último para terminar. Mientras teníamos este debate sobre el salario de los legisladores, me manda de Mendoza un compañero, que viene del kirchnerismo, un recibo de sueldo de un subdirector del PAMI de la Cámpora. Me dice, vos estás discutiendo acá por 56.000 pesos, mirá lo que cobra que entró en noviembre del 2013. Tengo el recibo, mañana lo vamos a publicar, lo van a poder arreglar en el blog de Alameda. 72.000 pesos. Y después mirá, no se puede hablar, ¿sí?, de banderas populares, no sé qué chamullo, ¿se entiende? Robando plata de los recursos públicos que son para salud, que son para educación, que son para vivienda. Digo, si nosotros no ponemos el cuerpo, si nosotros no tenemos ahora una actitud patriótica como la que tuvo Belgrano, como la que tuvo Castelli, que en un momento terrible de la patria dijeron, no chicos, miren, vamos a vivir en la miseria, los premios los vamos a dar a las escuelas, ¿sí? Porque este es un momento donde la gente tiene que recuperar o tiene que tener credibilidad en lo que intentan construir otra cosa. Creo que posibilidades tenemos muchas. Tenemos muchas, ¿por qué? Porque el macrismo está agotado. Del otro lado, está agotado en lo que puede dar, no puede dar más nada. Jason Metrobús ya mostró, rompió 20 veces la misma calle. O sea, ya en estética no hay mucho más. O sea, si gana por defecto de los otros, no por virtud propia. ¿Sí? El kirchnerismo no tiene candidato, Massa no tiene candidato, Ciudad estoy hablando, Scioli no tiene candidato. UNES, discúlpenme, porque podría hablar 3 horas de UNES, pero UNES ya claramente está totalmente dibujado. Bueno, en este contexto, si la fuerza que realmente representamos al campo popular somos inteligentes y hacemos una lectura inteligente de la realidad, y yo creo que podemos dar una pelea. Y no una pelea para meter un legislador, podemos dar una pelea. Gracias.